Borde, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adolfo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, me gustaría empezar por este panorama que de alguna forma nos muestran las encuestas. Biden lo posicionan algunas hasta por 10 puntos arriba de Donald Trump. ¿Realmente podríamos confiarnos de que este será el resultado después de las elecciones? Bueno, Alejandro, son tendencias, las encuestas manejan eso, son tendencias que pueden reflejar un momento determinado, pero bueno, no es una bola de cristal que puede asegurar que esto vaya a darse así. Todavía hay una gran cantidad de dudas porque se dice que los más de 90 millones de estadounidenses que han salido a votar pues han sido porque tienen pues una necesidad de hacerlo por cuestiones de apoyo al partido que está contendiendo. Sin embargo, puede ser que el día de mañana el comportamiento electoral sea otro y salgan de forma masiva muchísimos republicanos. Por lo tanto, hay todavía algunos pronósticos conservadores. Yo pienso que es una tendencia y esta tendencia se va a conservar. Sin embargo, repito, puede haber algunas coyunturas que cambien el futuro de la elección. Esto ya lo vimos en otras elecciones, Adolfo, particularmente en el caso de la elección con Hillary Clinton, donde el voto popular, donde estas encuestas también la daban por ganadora. Por eso preguntaba yo esta referencia de qué tanto podríamos confiarnos en estas encuestas. Son nada más una métrica sobre el voto popular, pero que la incidencia podría no ser tan similar ya en el ejercicio del voto. Bueno, se habla de que el señor Biden dobla al señor Trump, si lo comparamos con hace 4 años, el porcentaje de preferencias que tiene, pues es doble que el de la señora Clinton hace algunos años, y eso pues de alguna manera puede permitirnos pensar que si se sigue con este comportamiento en las urnas, puede ser un ganador. Hay estados, como ya lo comentaste en la introducción, que son clave, pero esos estados están muy disputados, ¿no? El caso de Pensilvania, en donde el señor Trump tiene una ligera ventaja, pero hay otros como Florida o Texas, donde ya parece ser que el señor Biden se está despegando. Pero bueno, repito, lo curioso de aquí es que hay que entender que el sistema electoral en Estados Unidos no es voto directo, ¿no? Es indirecto por el tema de los superdelegados, y eso puede cambiar la ecuación y el resultado de la elección. Más de 90 millones ya salieron a votar, lo comentabas hace unos minutos. Esta intención del voto, tenerlo ya por anticipado, nos hablaría que hay un gran porcentaje, como lo está analizando el equipo de campaña de Biden, de que hay un gran descontento en contra de la administración de Donald Trump. Efectivamente, hay mucho descontento. Sabemos que hay pues una gran irresponsabilidad en el tema sanitario. Eso le vino a pegar al principal logro, así lo dice el señor Trump, que es la creación de empleos, ¿no? El regreso de capitales a Estados Unidos. Tiene muchos problemas abiertos en el frente internacional. Hay una polarización racial que se dejó dar hace algunos meses, y todo eso junto pues me parece que puede cambiar la decisión de muchas personas que están indecisas. Se habla de un 3, un 5% de indecisos, pero bueno, pues sabemos también que muchas personas ya tienen su voto comprometido o ya votaron, ¿no? Entonces, parece ser que hay muchos demócratas que ya lo hicieron, pero repito, es que hay que esperar la jornada del día de mañana, pero bueno, las tendencias están claras y esperemos que se mantengan así. Nos hemos centrado mucho, Adolfo, quizá en revisar lo que va a pasar el día mañana. Me parece que todos estamos, ansiosos de conocer cuál va a ser el destino, esta decisión final que tomarán los estadounidenses. Pero a nivel internacional, viéndolo macro, ¿qué es lo que pasa quizá con este acomodo en algunas regiones Asia-Pacífico que tú comentabas también, hacía esta reflexión de cómo se va acomodando estas piezas en el comercio internacional y el efecto pues que va a tener la elección del día de mañana? Va a cambiar, por supuesto, dependiendo de quién gane. Vamos a tener una configuración o reconfiguración del orden global. Ya hay un cambio, hay una transición de poderes. Por supuesto, hay jugadores en el contexto global que se están desempeñando por sí. Hay que ver el caso de China. La guerra comercial con Estados Unidos no es una cuestión fortuita. Hay que entender también el sistema de alianzas de Estados Unidos, que está debilitado, el sistema multilateral, el sistema global, los grandes acuerdos que se habían logrado, como el tema de Irán, ¿no? El tema del cambio climático, los acuerdos de París. Todos esos temas de alguna manera pues están en juego.
pero si gana un otro candidato, podremos regresar al multilateralismo o un orden mucho más específico, o bien a un mundo mucho más adverso, mucho más diferente del que conocíamos, pues con una política muy rara del señor Trump, que, bueno, dicho sea de paso, pues tiene a todos en vilo. Adolfo, ¿y estas repercusiones para México en este contexto de reacomodo en las regiones comerciales, qué implicaría? Bueno, fundamentalmente hay que recordar que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que se renegoció, cambiaron las reglas del juego, cambiaron muchísimas cosas en la estructura del propio acuerdo de libre comercio, eso por un lado. Por otro lado, pues hay que recordar también que el cambio de la política migratoria de nuestro país se debe a las presiones de los Estados Unidos, y eso en el corto y mediano alcance pues puede mantenerse igual, pero el largo alcance nada garantiza que el señor Trump, en caso de que gane, cambie por supuesto la relación con México. En el caso de lidiar con una administración demócrata, me parece que en el primer momento, los primeros años va a ser complicado porque se va a tener que retejer, replantear, rehacer la relación, por lo que ya sabemos por la visita del nuestro presidente de Estados Unidos, pero en el futuro me parece que podemos trabajar de manera más pues coyuntural, mucho más seria, de largo plazo, con una administración demócrata, que con una administración comandada por el señor Trump, que día al día pues cambia las reglas del juego. Ahorita que te escuchaba, México entonces de alguna forma cedió a los caprichos de Donald Trump y de alguna forma esto sí va a tener un efecto positivo para la campaña del republicano. Ya la tuvo, utilizó los comerciales, que en el marketing político ya fue utilizado por nuestro presidente, diciendo que es un gran amigo, que cambió la política de seguridad gracias a esa amistad, nada más y nada menos puso a trabajar a 35,000 miembros de nuestras fuerzas, de nuestra Guardia Nacional, en pro de proteger su frontera, el muro fronterizo. Hay una serie de inconsistencias que no conocíamos en México porque la prensa no cubre esas noticias como debería de ser, pero bueno, es cierto que muchos latinos están votando por el señor Trump, y gracias pues a las simpatías que tiene con México, número uno. Número dos, a la pulverización del propio voto, y número tres, pues porque de alguna manera pues esta relación con nuestro presidente pues ha servido para convencer a algunos. Y en este sentido, si es que llegáramos al otro escenario donde Joe Biden es de alguna forma el elegido en estas elecciones, él ha prometido ver por las minorías, particularmente buscar una reforma migratoria. ¿Crees que esto podría representarle un retroceso a México, que esto no sea a corto plazo, que no beneficie de alguna forma a los miles de mexicanos que están en este país? Bueno, eso sería un gran acierto para nosotros. Hay que recordar que llevamos años tratando de formalizar un acuerdo con Estados Unidos. Digo, no está en nuestras capacidades hacerlo, pero sí México estuvo buscando por muchos años, y estuvimos a punto de hacerlo a principios del 2000 con el canciller Castañeda. Hay que recordar la enchilada completa, ¿no? El acuerdo migratorio que le iba a dar documentación a muchos mexicanos. Si se llegara a dar esto en el contexto de una administración demócrata, pues esa es una buena noticia para México. Aquí lo importante es ver la composición de la Cámara Baja y del Senado, porque independientemente de que el señor Biden, en el caso de que gane, mande el bill en los primeros 100 días de su mandato, pues eso no quiere decir si no tiene las cámaras. Entonces hay que también tener mucho cuidado con ese tipo de propuestas, que yo creo que sí sería muy bueno para la política migratoria. Va a descompresar un poco todo lo que sabemos en cuanto a las políticas restrictivas, nativistas de los Estados Unidos, y de alguna manera pues beneficiaría a más del 70% de esos indocumentados, que se habla de 11 millones. ¿Ves tú una posibilidad de que la decisión final esté en la Corte, en manos de la Corte, por eso esta urgencia para tener ya la designación? Bueno, es una posibilidad. Si hay algún empate técnico, si se prevalecen los argumentos de que el voto postal fue un fraude, de que no se cree en la institucionalidad de los diferentes sectores y de las diferentes autoridades electorales
de la Unión Americana, puede ser, hay gente que sigue al señor Trump, hizo llamados de las famosas guardias republicanas que pues de alguna manera pueden incitar a un conflicto, y ese conflicto pues lo alienta el señor Trump porque no solamente está en juego la presidencia de los Estados Unidos, sino también está en juego en un futuro cercano, en caso de que pierda el señor Trump, su destino legal, dado que pues cometió una gran cantidad de arbitrariedades, y eso pues de alguna manera, repito, pues es un blindaje para el señor Trump y para su familia. ¿Qué estados de alguna forma podrían ya en este momento darnos una sorpresa, que tengan una tendencia mucho más clara de que dejarán de ser lo que históricamente conocíamos, estados quizá demócratas o estados republicanos? Bueno, hay dos estados emblemáticos, uno es Florida, que se está peleando, ahí se está pulverizando el voto, hay un elemento de análisis nuevo, no se contaba con la presencia de los miles de puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos por el tema de los problemas naturales, hay que recordar lo que pasó en Puerto Rico, ese es uno, y número dos, Nuevo México, en Nuevo México también es interesante el dato, y por supuesto Arizona. Esos tres estados son muy importantes, tradicionalmente habían sido republicanos, y puede cambiar la configuración, dado que repito, hay mucho descontento, la gente trabajadora que en algún momento era republicana, pues está sintiendo cómo no solamente el tema de la pandemia le está pegando, sino también eso es un reflejo del problema de la seguridad pública que no existe, y el tema del Obamacare, famoso Obamacare, que es darle acceso a los menos protegidos del sistema en términos de un seguro médico que muy pocos lo tienen. Adolfo, ya casi para ir cerrando esta conversación, me gustaría saber tu opinión en torno a las campañas. Estamos prácticamente finalizando. ¿Qué evaluación darías tú de esta campaña de Joe Biden, en donde vimos eventos donde estaban prácticamente encerrados sus simpatizantes en vehículos en medio de esta pandemia? Y por otro lado, un Donald Trump que retaba prácticamente al COVID en cada uno de los mítines, en cada una de estas reuniones con sus simpatizantes. Bueno, eso puede ser un factor determinante para que gane el señor Biden. El señor Trump a todas luces ha representado pues la cara de la irresponsabilidad, ¿no? Del no reconocer que la pandemia está ahí, ¿no? Que es pues muy peligroso tener reuniones multidisciplinarias. Ya hablaban ustedes de un récord de 30,000 contagiados por estos eventos, y bueno, la gente sabe, la gente por supuesto va a decidir también con base en ese tipo de política, ¿no? En ese tipo de estrategias de marketing político que repito, independientemente de que haya una gran mayoría o una gran cantidad de gente que siga al señor Trump y que vaya a sus eventos, me parece que el reflejo de las preferencias electorales pues se van a inclinar al señor Biden precisamente por este tipo de actitudes irresponsables. Y en el caso de México, ¿cuál sería el papel que estaría jugando en este caso el canciller Marcelo Ebrard, si es que en un escenario eventual tuviéramos a Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos? ¿Tenemos las armas quizá para poder realizar pues una relación por lo menos armoniosa en un principio? Pero lo que tendría que pasar en caso de un escenario de esa naturaleza, me parece que ya tienen pues la Cancillería, así lo manifestaron ellos dicen que tienen contemplado todos los escenarios, pues hay dos escenarios, no hay más, uno no republicano, demócrata. En caso de que ganen los demócratas, pues se tiene que replantear la relación, se tienen que cambiar los interlocutores políticos, pasando desde el director para América del Norte, la propia embajadora, que dicho sea de paso, la embajadora Bárcena, se habla de que existe un conflicto permanente entre el secretario, nuestro canciller y ella, ¿no? Ahí hay todo un debate entre si lo obedece, si no lo obedece, si hay una polarización, si hay un conflictos de liderazgo, etcétera, etcétera. Yo pienso que sí, el señor Ebrard tendría que ajustar sus fichas, ajustar sus interlocutores políticos en Washington ante un eventual triunfo de los señores demócratas. Adolfo Laborde, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac en México. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Con mucho gusto, buenas tardes. Seguimos pendientes, buenas tardes.